Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Una oportunidad más que el Señor nos regala en este día para acercarnos a Él, para buscarle a Él, para refugiarnos en Él, para depositar en Él todas nuestras cargas, para decirle cuánto le necesitamos. Una oportunidad más para ponernos a cuentas con Dios. Una oportunidad más que nos da el Señor. ¿Qué querrá el Señor en este día también? Hablarnos, decirnos. Ya en medio de la alabanza, la adoración, el Señor se mueve. El Señor ministra, el Señor habla y se glorifica. Comenzamos con una oración, parte de la obligación del pueblo de Dios. Como cristianos, el Señor nos manda a orar. Para eso el Señor nos ha llamado también, nos ha escogido, para no solamente decir que somos cristianos, sino también para servir a Dios. Y servimos cuando también intercedemos y con fe creemos que el Señor se glorifica. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14, versículo que de repente lo hemos escuchado muchas veces, pero que es la palabra de Dios, es el alimento para nosotros, los hijos de Dios. ¿Estamos? Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos leamos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día. Gracias, Padre mío, por regalarnos un día más, poder respirar de tu aire, Señor. Te pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos des el entendimiento y la sabiduría para poder escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, nos vivifica. Tu palabra lo necesitamos cada uno de tus hijos, cada día y cada instante y cada momento. Tu palabra es ese bálsamo que refrigera nuestra alma, nuestro espíritu. Tu palabra es la promesa tuya, Señor. Tu palabra nos instruye, nos corrige. Tu palabra es verdad. Háblanos, Señor, en esta mañana. Usa mi vida, Señor. Prepara nuestros corazones y danos el entendimiento, sabiduría para poder, Señor, recibir tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Bendice sus vidas. Tú nos has reunido en esta mañana. Tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros. Entregamos, Señor, nuestras vidas una vez más, todo nuestro ser en tus preciosas manos. Y creemos que tu palabra, Señor, nos alentará, nos fortalecerá, nos levantará, nos restaurará, nos perdonarás también, Señor, cada falta. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Damos palmas al Señor y pueden tomar sus lugares, pueden tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Hay un pueblo que cree que Dios es todopoderoso. Hay un pueblo que cree que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay. Hay un pueblo que cree que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay un pueblo que cree que Dios está mirando a cada uno. Hay un pueblo que cree que Dios está escuchando todo. Hay un pueblo que cree que Dios lo sabe todo, porque es Dios. Hay un pueblo que cree que Dios sigue obrando milagros y maravillas. Por eso oramos, por eso clamamos, porque creemos. Hay un pueblo que cree que cuando el hombre se humilla y viene a su presencia, Dios perdona.
hay un pueblo que cree que siendo hijo de Dios, fallamos, tropezamos, Dios extiende su mano poderosa para recogernos. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y es más, si tú y yo somos hijos de Dios, ese pueblo somos nosotros. Y esta palabra que hemos leído es para el pueblo de Dios. Primera de Pedro dice, no lo busquen, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese somos nosotros. El texto que hemos leído de Segunda de Crónicas, hablando Dios en el reinado de Salomón, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Pero nosotros somos ahora el pueblo de Dios también, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y esta palabra es para nosotros. Esta palabra Dios lo escribió en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquel pueblo era un pueblo rebelde, desobediente, duro de corazón, se volvió a los ídolos y a servir a los ídolos. Por eso Dios escribe esta palabra. Y lo repetimos, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual, dice, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero dice, si se humillare mi pueblo. El Señor Jesús ya nos enseña en su palabra en cuanto a la humildad. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó su deidad y tomó forma de siervo. Y fue humilde, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor cuando nos habla dice, si se humillare mi pueblo, el Señor está exhortando al pueblo de Dios a que seamos humildes, sumisos a Dios. A que el que nos gobierna es Dios, ya no nosotros, es Dios. El que es humilde reconoce que ha fallado. El que es humilde reconoce que necesita de Dios. La palabra dice, si se humillare mi pueblo. Humillarse significa reconocer por sobre todas las cosas que tú y yo necesitamos de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo. Si nosotros nos consideramos cristianos, debemos ser humildes. Si somos hijos de Dios, debemos ser humildes. No altivos, no jactanciosos, porque la palabra dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste significa rechaza. Santiago 4:6. La palabra nos enseña que debemos ser humildes, reconocer que Dios, Él es mi todo. Yo le pertenezco a Él. Yo no podría hacer nada sin Él, sin su guianza, sin su dirección, sin sus consejos. El que es humilde, dice, clama a Dios y busca dirección, busca ayuda. No dice yo voy a hacer a mi manera, a mi modo. No, ese soberbio, es altivo, es dejar de lado de Dios, a Dios. Pero el que es humilde, busca de Dios. ¿Y cuántos esta mañana hemos venido a humillarnos delante de Dios? ¿Cuántos esta mañana hemos venido a reconocer que Él es todo para nosotros y sin Él nada somos o nada podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas en nuestra humanidad, en nuestra carne, pero cuando no está bajo la dirección de Dios, cuando caminamos en soberbia, en altivez, decir yo no necesito que me digan, no, es altivo. Dios está buscando que su pueblo dice, se humille. Por eso dice, si se humillare mi pueblo.
porque le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, número 1, la humillación. Si se humillare mi pueblo. Este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, su país, su nación. Por eso hay mucha enseñanza aquí que Dios tiene para nosotros. Número 1, para el pueblo de Dios, la humillación. Debemos de humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de Dios, reconocer que sin Él nada podemos hacer, y lejos de Él podemos hacer muchas cosas, pero si no está bajo su dirección, pues nada bueno va a haber. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando aceptamos la corrección de Dios, cuando aceptamos la dirección, el consejo de parte de Dios, hay bendición. Hay bendición. Y ahí viene la obediencia. Por eso, cuando el Señor habla en Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo 28 de Deuteronomio, habla de la obediencia, ¿verdad? El que obedece a Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Bendición, prosperidad, sanidad, liberación. Pero primero tiene que haber obediencia. Y el que es obediente pues se va a humillar delante de Dios. Dice también, si se humillare, y este versículo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces hay un condicional, ¿verdad? Si haces esto, entonces Dios te va a bendecir. Si obedeces, si te humillas, si buscas de Dios, si oras y te conviertes de tus malos caminos, entonces Dios va a derramar bendición. Entonces Dios va a oír, va a perdonar nuestros pecados y va a restaurar. Es un condicional este versículo, sí. Luego dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Acá la palabra invocar significa llamar, clamar. Nosotros cuando nos humillamos, clamamos a Dios, ¿verdad? Le buscamos a Él, nombramos su nombre, Jehová, Cristo, Espíritu Santo. Cuando nos humillamos, le buscamos a Él. Eso significa invocar. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llamar. ¿Y quién es aquel que llama? Es aquel que se humilla, aquel que dice, yo necesito de Dios, yo necesito caminar siempre de la mano de Dios, y que no puedo seguir adelante si Dios no va conmigo, si Dios no obedezco a sus consejos. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Luego dice la otra parte, y, ¿qué más dice? Y oraren. Hemos dicho que la oración es parte del cristiano. Orar es conversar con Dios. Y oramos no solamente cuando venimos los domingos. El cristiano tiene que orar en todo lugar, todos los días, y cada momento y cada instante. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, dice, y oraren. Clamar, orar, hablar con Dios, estar en comunión con Dios. No dice solamente el pastor tiene que orar, dice el pueblo, dice mi pueblo, dice, no dice el pastor, el líder, no, dice mi pueblo, se humille y ore, clamar. ¿Y cuántas cosas tenemos que decirle al Señor cuando oramos? Primero, darle gracias por la vida, darle gracias por la salud, aunque estemos de repente enfermos, darle gracias por la provisión. ¿Cuántas cosas tenemos que hablar con Dios? De orar a Dios, como lo hemos hecho al principio, interceder. Y esto es para el pueblo de Dios. Dice, si humillare mi pueblo y oraren, dice, la oración. Dice, 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar.
Orar sin cesar significa constantemente, constantemente. Dios quiere que hablemos con Él, así como hablamos los unos a los otros. Dios quiere que hablemos con Él sin cesar, sin cesar. Entrégale a Él tus cargas, dile todo lo que necesitas, dile todo lo que anhelas, pero habla con Dios, ora, clama, pídele a Dios. Aunque de repente no veas una respuesta, pero Dios dice, orad sin cesar. Y la palabra dice, si se humillare mi pueblo, dice, y oraren, que debemos estar siempre en oración. Aquí en Crónicas está hablando del pueblo de Israel rebelde, que se había desviado de los caminos de Dios, tras los ídolos y servir a ídolos. Pero esta palabra nos habla a nosotros también, que debemos de orar a Dios, de pedirle perdón a Dios todos los días, de decirle cuánto le necesitamos, de decirle, Señor, lléname de tu espíritu cada día para que esta carne mengue. Tenemos que clamar a Dios, doblar rodillas, interceder los unos por los otros. Tanta necesidad por nuestra nación, por los gobernantes, por este lugar. El Señor nos ha llamado para orar por aquellos que están allá afuera en el mundo, lejos de Dios. Para eso nos ha llamado el Señor. Por eso somos pueblo que el Señor nos ha escogido. Somos el pueblo de Dios para clamar, para orar. Por eso dice, y oraren, que es conversar con Dios, que es entregarle a Él tu vida, entregarle tu familia, entregarle tu matrimonio, entregarle las cargas que pueda haber, los problemas que pueda haber. Para eso tenemos que orar y clamar. Por eso el pueblo de Dios necesita siempre orar, ser agradecido en todo tiempo y en todo momento. Aunque estemos de repente pasando situaciones, debemos de siempre decirle, gracias, Señor. Gracias porque en medio de la prueba tú me hablas, tú me enseñas. Si tú permites algo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi economía, es porque algo quieres enseñarme, Señor. Pero tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar siempre. Luego dice también la otra parte del texto de 2 Crónicas 7:14, y buscaren mi rostro. Y vamos a buscar el Salmo 27:8. Vamos al Salmo 27:8. Salmo 27, versículo 8. Dice, y buscaren mi rostro, dice. Salmo 27, versículo 8. Salmo 27:8. Dice la palabra del Señor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Significa estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa y buscar en mi rostro? Cuando el texto dice a su pueblo, y buscar en mi rostro. Dice el Salmo que hemos leído, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Buscar la presencia de Dios, buscar estar siempre delante de Dios. ¿Cómo? De todo corazón. Cuando dice mi corazón, significa de lo más profundo de tu ser. Nosotros estamos aquí reunidos no porque es una costumbre. Nosotros estamos aquí porque necesitamos buscar de Dios de todo corazón. De todo corazón, no simplemente superficialmente, sino de todo corazón. Y el salmista dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El salmista ha entendido que buscar a Dios es entrar en su presencia, de estar delante de Él, pero de todo corazón. Es humillarnos delante de Dios, decirle, Señor, heme aquí, Señor, aquí está mi vida, y de todo corazón me presento delante de ti. Toma, Señor, llévate todas mis cargas, llévate todas mis debilidades, llévate todo lo que no te agrada de mí, pero aquí estoy, me presento delante de ti. Eso es lo que dice el Señor. Y buscar en mi rostro, estar siempre delante de la presencia de Dios. El Salmo 24, también un poquito más atrás, el Salmo 24,
Dice el versículo 3 al 6, Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, ¿de quién? De los que le buscan, y de los que le buscan tu rostro, oh Jehová, Dios de Jacob. ¿Quién se presentará delante de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que no hace engaño, aquel que siempre habla verdad. Dice, él recibirá bendición de Dios, bendición de Jehová. Tal es la generación de los que le buscan. Buscar siempre la presencia de Dios implica caminar en santidad. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Nos presentamos delante de Dios, decirle, Señor, límpiame, purifícame, limpia mi corazón, mis pensamientos, mis actitudes, que sean gratas delante de ti. Ese es buscar el rostro de Dios en santidad, porque Dios es santo. Pedirle que el Señor siga obrando en nuestras vidas, siga corrigiendo áreas, enseñándonos cuál es el camino correcto. Por eso dice el Señor, buscarle a Él de todo corazón, buscarle a Él en santidad. El Salmo 34, un poco más adelante, Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Le buscamos a Dios también con una actitud de ¿qué? De fe. Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo le buscamos a Dios? Primero, con fe. Buscamos a Dios con una actitud de fe, confianza. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando buscamos el rostro de Dios, cuando nos presentamos delante de Dios, pues Dios nos va a dar de su paz. Se va a ir todo temor, toda aflicción que pueda haber. Cuando buscamos el rostro de Dios, cuando nos presentamos delante de Él y clamamos, Él nos oye, nos escucha, nos responde y nos da de su paz. Por eso, Hebreos 11:6 dice, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los ¿quién? De los que le buscan. Buscar el rostro de Dios, número uno, implica buscarle con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Creer es fe, que Él es real, que Dios existe, que Él conoce mi caminar y Él sabe todo de mí. Y no solamente eso, dice también, y que es galardonador, o sea que va a premiar a los que le buscan. Y ese premiar significa bendición. Cuando le buscamos a Dios de todo corazón, cuando nos presentamos delante de Él, tenemos que acercarnos con fe. Y cuando nos acercamos con fe, le presentamos todas nuestras peticiones, entregamos todas nuestras cargas y tenemos fe, Dios nos va a premiar, nos va a bendecir, va a respondernos con una palabra de aliento, de consuelo, de paz. Por eso, acercarnos a Él, acercarnos significa buscarle a Él con fe. Y buscarle a Dios también, ¿cuándo? ¿Cuándo nos presentamos delante de Dios?
Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. ¿Cuándo nos presentamos delante de Dios? Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado? Significa ahora mismo. El tiempo es hoy. Busca a Dios hoy. Preséntate delante de Dios ahora mismo. Entrégale toda tu vida, pero con fe. Y el tiempo es ahora. Porque mañana no sabemos lo que vendrá mañana, pero Dios sí lo sabe. Pero si Dios nos regala un día más de vida, pues el tiempo de buscar el rostro de Dios es ahora. El tiempo de ponernos a cuenta delante de Dios es ahora. El tiempo de pedirle perdón a Dios es ahora. Acercarnos delante de su presencia, primero dice el Señor, humillarnos, orar, buscar su rostro, presentarnos delante de Él con fe, y ahora entregarle todas tus cargas, todas tus necesidades, todas tus debilidades, entregárselas todo a Él. ¿Y qué más dice 2 Crónicas 7:14? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿El pueblo de Dios puede salirse de los caminos de Dios? ¿Puede desobedecer? Sí. Dice la Biblia que todos pecamos, pero no practicamos el pecado. Ya no somos como el mundo. Podemos fallar, pero ahí tenemos que correr a Dios y pedir perdón. Cuando dice esta parte del texto, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí el Señor está hablando no solamente de un momento, de una acción momentánea que ocurre solamente una vez, de decirle, Señor, ahora sí, perdóname y ya no te voy a fallar. No, sino es siempre. Todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. Todos los días, porque todos fallamos. A eso se refiere, y se convirtieron de sus malos caminos. Tener una actitud constante de buscar a Dios, de decirle, Señor, perdóname, cámbiame, múdame, me arrepiento de esto, lo que dije, de mi accionar, de mis pensamientos, y hay una conversión. Y eso es lo que está buscando Dios de su pueblo, de su iglesia. Porque perfectos no somos, perfecto es Dios. Que tenemos fallas y errores, lo tenemos todos. Por eso el Señor dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Cambiar de actitud, pensamientos. Como hemos hablado, tener humildad, ya no ser altivos, no jactanciosos. Caminar como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Él, actuar como Él. Por eso el Señor en este texto está hablando a su pueblo, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Hablando al pueblo de Israel en esa época, le está diciendo que se conviertan, porque se habían desviado hacia los ídolos, ¿verdad? El pueblo de Israel se habían desviado. Por eso les dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Pero a nosotros también, esa palabra nos dice que nos pongamos a cuenta delante de Dios. Si hay algo en mí que no le ha agradado a Dios, pues es el momento de pedirle perdón a Dios. Dile, Señor, cámbiame, múdame, transfórmame, Señor. Quiero ser más como tú, Señor, cada día. Eso significa, no es que no pecamos, porque la Biblia dice que todos fallamos y pecamos. Y si decimos que no pecamos, le hacemos mentirosos a Dios, porque todos pecamos. Y tenemos que buscar siempre pedir perdón a Dios, ¿verdad? Todos los días, cada momento y cada instante.
está hablando de una conversión, de una actitud de, como decía el texto en la otra versión, dice, y abandona su mala conducta. Como cristianos podemos tener una conducta que no le agrada a Dios, pero eso el Señor quiere que nos conduzcamos correctamente, que le pidamos a Dios que nos lleve de su mano. Si hay una área de mi vida o de tu vida como cristiano que no le está agradando a Dios, pues hoy es el momento de la corrección de Dios, de volver al sendero correcto, de hablar como habla el Señor, con bendición, con amor, con intercesión, de pensar como piensa el Señor. Por eso dice, y se convirtieren de sus malos caminos, y que debemos de hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que humillarnos delante de Dios, orar, buscar el rostro de Dios y cambiar actitudes, pensamientos que no le agradan a Dios. Y luego la otra parte, la segunda parte del texto de Segunda Crónica dice, si hacemos todo esto, entonces, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando dice y entonces? Este es un pacto de parte de Dios, pero es un pacto condicional. Que si tú te humillas, oras, buscas el rostro de Dios, te convierte en tus malos caminos, entonces Dios te va a oír tu clamor, te va a perdonar y va a restaurar tu vida. Al pueblo de Israel le decía esto: si ustedes hacen esto, entonces yo voy a oír su clamor, yo voy a perdonar sus pecados, sus rebeliones, y yo voy a sanar su tierra. Porque cuando no hay bendición de Dios, pues el pueblo de Israel era invadido por otros pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había desviado. Pero ahora para nosotros esta palabra dice que si nosotros nos humillamos, si nosotros buscamos su rostro, oramos y nos convertimos de las malas actitudes que tenemos, entonces, dice la palabra, entonces Dios va a oír. Las bendiciones de parte de Dios van a fluir cuando hay obediencia a Dios. Bendiciones va a haber cuando somos obedientes. Por eso dice, entonces yo oiré. El Señor va a escuchar tu clamor cuando mira tu corazón humillado, cuando mira tu corazón que le buscas cada día, cuando mira tu corazón que oras y clamas en todo momento. Entonces dice, Dios va a oír tu clamor, va a escuchar tu clamor. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos escucha, cuando nosotros sabemos que cuando oramos y clamamos el Señor nos escucha, pues el Señor nos da de su paz y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos esa paz y esa quietud. Pero dice, si nos humillamos, si oramos, buscamos su rostro y nos convertimos de las malas conductas que tenemos, Él va a oír. Número 2, va a perdonar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa actitud debemos de tener siempre, de orar a Dios, de pedirle perdón, de confesar que hemos fallado. Entonces Dios nos va a perdonar. Dice, va a responder, va a oírnos, va a perdonarnos. Y el número 3 dice, y sanaré su tierra, ¿verdad? Dice la última parte de Crónicas, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra para el pueblo de Israel significa, iba a restaurar al pueblo de Israel. Ya no iba a ser dominado por otros pueblos. Pero para nosotros, en la actualidad, ¿qué significa sanaré tu tierra? Significa, va a restaurar nuestras vidas, va a darnos paz, va a darnos seguridad. Eso significa restaurar nuestras vidas. Cuando nosotros nos humillamos, le pedimos perdón a Dios, el Señor va a restaurar nuestras vidas, va a bendecirnos.
va a obrar milagros y maravillas, pero tenemos que primero actuar de esta manera, como dice Crónicas, con humildad, con oración, buscar el rostro de Dios siempre, constantemente, no solamente cuando tenemos pruebas, buscar a Dios, sino constantemente, en todo tiempo, convertirnos de las malas actitudes, conducta que tenemos, entregársela al Señor, decirle: perdóname, Señor, corrígeme. Y entonces el Señor dice: oirá desde los cielos nuestro clamor, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Cuánto lo creemos? Esta palabra es una promesa de parte de Dios. Es una promesa para su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Esta promesa es para ti y es para mí. Recíbela, obedécela. Gloria a Dios. Pues esta palabra es para nosotros. Tenemos que obedecerla. Hay muchos puntos muy importantes que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ponerla por obra. No solamente leerla, ya lo leí, ya la anoté, sino tenemos que practicarlo cada día, presentando delante de Dios en humildad, buscar su rostro, orar constantemente, entregarle áreas de nuestra vida débiles para que el Señor nos fortalezca, y entonces el Señor escuchará nuestro clamor, perdonará y sanará nuestra tierra. Amén. Y cuando el pueblo de Dios hace esto, cuando dice sanará tu tierra, habrá bendición para nuestra nación también, para Perú, bendición para Perú también. Cuando somos obedientes, cuando buscamos el rostro de Dios, hay bendición para nuestra tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo en general, pero cuando el pueblo de Dios se levanta, es humilde y busca de Dios y clama, Dios perdona, Dios restaura y Dios nos bendice, bendice nuestro entorno y bendice nuestra tierra, bendice a Perú también. Amén. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración de gratitud a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Solamente Él es bueno. Tan bueno es Dios que nos ama, aún así con fallas, con errores. Dios derrama de su amor, nos ama. Conoce todo de nosotros, pero aún así nos ama. Sabe que somos falibles, nos ama. Fallamos muchas veces, nos ama. Y en esta mañana el Señor está derramando de su amor sobre cada uno de nosotros. Su palabra es una promesa para nosotros. Debemos de tomarla y hacerla en nosotros. Es la promesa de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, somos tu pueblo y venimos delante de ti en esta mañana con acción de gracias. Gracias porque nos separaste, nos escogiste, nos redimiste con tu sangre preciosa. Aquí estamos delante de ti y tu palabra nos enseña, oh Señor, esas promesas tan grandes que tienes para cada uno de nosotros, pero también nos demandas humildad, obediencia, clamor, buscar tu rostro, y tú escuchas nuestro clamor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas y restaura nuestras vidas. Presentamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, todo error que cometemos. Perdónanos, Señor, si te fallamos muchas veces. No te ponemos en primer lugar. Perdónanos, Señor. Enséñanos, Padre, cada día estar delante de ti con un corazón limpio, con un corazón que anhele tu presencia cada instante y cada momento, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás a nuestro lado. Y cuando creemos que tú estás con nosotros, Señor, nos das ese aliento, esa fortaleza para seguir adelante, para pelear la buena batalla, para consagrar nuestras vidas ante ti, Señor, cada día.
porque queremos agradarte a ti, Señor, no al hombre, sino a ti, Señor. Toma, Señor, todo de nosotros. Recibe, Señor, nuestra vida como una ofrenda para ti, Señor. Tú eres el alfarero. Corrígenos, Señor, áreas de nuestras vidas. Moldéanos, Señor, como tú quieres, Padre. Haznos, Señor, más como tú, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Este redil es tuyo, oh amado buen pastor Jesucristo. Somos ovejas de tu prado. Y tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen y me siguen. Mas queremos obedecerte, Señor. Tu palabra que nos habla, Señor, en esta mañana. Queremos obedecerla, Dios mío. Queremos hacerla cada día, oh Señor. Y bendición vendrán sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre nuestro entorno. Gracias, Señor. Sigue llenándonos con tu Espíritu Santo. Sigue llenándonos, Señor, cada día más y más, Señor. Ese fuego de Dios derrama sobre tu pueblo, Santo Dios. Oh Padre, que cada día, Señor, donde vayamos, donde estemos, Señor, seamos esa lumbrera, Padre. Que nuestros labios no se cierren, sino proclamemos que en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Oh Santo Dios, y muchos vengan a tus pies. Gracias, Padre precioso. Bendice a mis hermanos que no están en esta mañana también. Tú sabes por qué, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de ellos también. Y glorifícate, Señor, cada día en nosotros. Tú sabes lo que vendrá mañana, el otro mes, el otro año. Pero queremos vivir cada día como si fuera el último, delante de ti, Señor. Una vida consagrada para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos palmas al Señor. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente.